Buenas tardes a todos, jóvenes, gracias por su tiempo y su asistencia, espero llenar sus expectativas. Estos tres temas que deberían de tratarse, digamos, de forma individual, yo creo que tienen muchos puntos en común y por eso le sugerí a la maestra que pudiéramos juntarlos en una sola exposición. Al final de cuentas, el activismo político, el activismo religioso y las estrategias de comunicación políticas y los procesos electorales, pues en cierto aspecto están todos relacionados. Y ahorita vamos a más o menos ir desarrollando en qué se conectan. Obviamente, nosotros sabemos la situación actual de la política en nuestro país, que es, básicamente es un desastre, ¿no? O sea, sabemos que los supuestos representantes políticos que tenemos, pues realmente no nos representan. ¿Por qué? Porque tenemos muchos filtros y muchas trabas que impiden que la gente común y corriente como nosotros podamos acceder al poder. Eso ya lo sabemos. Ahorita se está empezando un poco a destrabar este asunto a través de las candidaturas independientes. Pero es un proceso que ha costado mucho trabajo y no sabemos hasta dónde lo vayan a permitir las estructuras de poder, que son los partidos políticos, que son los que tienen tomado el control y el monopolio de lo que es la política en nuestro país. Y vamos a hacer ahorita rápido un ejercicio para darnos una idea. Quiero preguntarles si dentro de ustedes hay alguien que esté afiliado a algún partido político. Qué bueno, todos. Me da gusto, exactamente, tienen todos la conciencia muy limpia, qué bueno. Bueno, eso nos da una idea de que obviamente si nuestros diputados, o sea, están en la Cámara y han llegado prácticamente de forma exclusiva por partidos, haciendo una excepción, quiere decir que ninguno de nosotros estamos representados en la Cámara, en el Congreso estatal y mucho menos en el federal, ¿no? Aquí ya lo vimos muy claramente. ¿Por qué? Pues porque nosotros como ciudadanos no tenemos una voz que nos esté representando y eso es parte de la estrategia que han llevado a cabo los partidos políticos. Ahora, esto viene de mucho tiempo atrás y ahí es donde se conecta la cuestión, por ejemplo, con el proselitismo religioso. O sea, los grupos religiosos también se echan mano de estrategias de comunicación y de proselitismo que haga atractivos sus grupos para que puedan allegarse gente, que es lo mismo que hacen los partidos políticos cuando están en campaña. O sea, todos los candidatos, y ya lo sabemos, hacen una campaña primero con la idea de que la gente sepa que existe, ¿no? O sea, esa es la primera, que es el primer impacto, digamos, visual o sonoro, o de alguna forma que nosotros nos enteremos que esa persona que nosotros ni en el mundo hacíamos, resulta que ahora es candidato o aspirante a una candidatura. Ese es el primer paso, y ahí es donde empiezan a echarse a andar las estrategias de comunicación, dentro de las cuales se pueden utilizar pues todos los medios que tenemos a la mano, que pueden ser desde volantes, espectaculares o medios electrónicos. Ahora, actualmente, como ya tenemos una diversidad demasiado amplia de opciones, de medios de comunicación y obviamente las redes sociales que ya conforman en sí mismo una alternativa a los medios tradicionales de comunicación como radio, televisión o cine, entonces a los candidatos se les ha ido dificultando un poco más llegar a esos nichos donde ahora se está centrando la atención de los nuevos votantes. Sabemos que la estrategia de Kumamoto se enfocó específicamente, por ejemplo, en llegar a través de las redes sociales, no de los medios de comunicación masivo, y le resultó muy rentable. ¿Por qué? Pues porque él venía desde un ámbito ciudadano, ¿no? Los partidos políticos se mueven desde su estructura utilizando los medios tradicionales y han hecho eso porque eso siempre les ha funcionado. Ahora, yo siempre he tenido muy en duda si realmente en México tenemos o no una democracia. O sea, todo el mundo dice que vivimos en una democracia porque tenemos la libertad de elegir. O sea, el hecho de que nosotros podamos salir cada vez que hay un proceso electoral a votar no significa que haya una democracia. ¿Cuál es la democracia? Que nosotros tuviéramos la libertad de elegir a quienes queremos que nos representen. Eso sí sería una verdadera democracia. Nosotros no tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eligen a los candidatos? Son los partidos, ¿no?
Y si nosotros no tenemos acceso a los partidos, entonces no tenemos acceso a elegir a quién nos va a representar. Entonces ya ahí empieza una trampa en la cual nosotros como ciudadanos estamos excluidos, pero resulta que somos la mayoría los que estamos excluidos. ¿Por qué? Pues porque la militancia partidista, o sea, la gente que sí está afiliada a un partido político, pues representa una minoría a nivel nacional, ya sea del PRI, que es el que tiene la mayor cantidad de afiliados, o el PAN, o el que ustedes quieran, ¿no? No representan la voluntad de la población. Entonces ahí tenemos ya un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema. Por eso es que es tan importante que sí empiece a meterse esta idea de las candidaturas ciudadanas. ¿Por qué? Porque se evita ese filtro o ese impedimento que son los partidos políticos. Si ustedes lo han visto, me imagino que desde la preparatoria, en los procesos para elegir a sus representantes, tanto de grupo como de escuela, etcétera, etcétera, pues han visto que sí, ustedes ejercen una especie, ahí sí, de democracia, en la cual ustedes eligen un representante, que a su vez ese representante después compite con otros para acabar llevando la voz de su escuela. Sin embargo, ahí es donde lo captan los partidos políticos, donde dicen, aquí hay un líder, un potencial líder, y nos conviene tenerlo de nuestro lado. Ahora, esto mismo es lo que hacen, por ejemplo, los grupos religiosos. Y yo quiero hacer una distinción, aquí independientemente de lo que crean ustedes o lo que no crean, es importante tomar un ejemplo o una distinción muy clara entre lo que es la Iglesia Católica y el resto de grupos religiosos. Vamos a hablar en general cristianos, ya para no meternos en otras religiones, ¿no? Porque es lo que tenemos como que más a la mano, lo que podríamos identificar más, ¿no? O sea, a lo mejor si nos metemos en cuestiones con el budismo y otras cosas, a lo mejor nos vamos a enredar porque seguramente ninguno de nosotros ha tenido una experiencia así como directa, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que más o menos todos tenemos una idea, que es el cristianismo en general y comparado el cristianismo fuera de la Iglesia Católica con el de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante tomar el ejemplo de la Iglesia Católica? Bueno, porque es la institución más exitosa que ha habido en los últimos 2000 años. ¿Por qué? Pues porque sigue existiendo, simple y sencillamente. Puede estar llena, si ustedes quieren, de problemas y de corruptos, y ustedes pónganle todos los adjetivos, pero está activa ahorita, ¿no? Y ha sobrevivido al Imperio Romano, y ha sobrevivido a los musulmanes, y ha sobrevivido a un montonal de cosas, y sigue teniendo pues mucho éxito, porque además es probablemente la religión con mayor o casi con mayor cantidad de fieles o de seguidores o de miembros o como le quieran llamar. Pero además la Iglesia Católica pues es la maestra de la política. O sea, eso todo el mundo lo reconoce, los enemigos de la Iglesia, todo el mundo lo sabe. Entonces, todos los políticos a lo largo de la historia que han querido tener éxito han volteado a ver la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la historia de la Iglesia ha sido la maestra que ha ido marcando el camino de cómo sobrellevar y cómo sobrevivir a todo tipo de trampas, de intrigas, de ataques, etcétera, ¿no? Por eso es tan interesante. O sea, la historia del papado, visto desde el punto de vista político, es muy apasionante. Y ustedes, que más o menos andan en estos temas, yo les sugiero que se den una ojeada en estos asuntos, porque van a encontrar una riqueza muy, muy interesante. Cómo es que se han ido estableciendo alianzas, negociaciones y todo tipo de entramados para lograr un fin, ¿no? Que este ha sido el objetivo de la Iglesia. Ahora, si tomamos, esto ya tenemos el ejemplo de la Iglesia, si tomamos el ejemplo de otros grupos religiosos cristianos, que ellos, por ejemplo, y nos ha tocado, yo creo que a todos en nuestra casa, en algún domingo tempranito a las 8 de la mañana que lleguen a tocar, a hacer proselitismo. Bueno, ese es el proselitismo que hacen estos grupos, que no hace, por ejemplo, la Iglesia. Después vamos a hablar de que si sería bueno o malo que lo hicieran o no. La Iglesia Católica tuvo mucho éxito en su inicio porque se abocó al proselitismo. O sea, los primeros 400 años hizo un proceso de proselitismo intensivo, muy intensivo, pero además era un proselitismo muy efectivo, en el sentido de que transmitían, ¿cómo les puedo llamar? ¿Cómo les puedo decir? Ellos estaban convencidos, obviamente, sobre todo los primeros, los testigos visuales que conocieron a Cristo y que vieron todo lo que hizo, y que no cobraba, y que además lo hacía de buena fe, y que hacía milagros y curaba a la gente, y que veían cómo la gente de verdad
cambiaba su vida. O sea, cuando él les decía esas verdades que nosotros conocemos, de repente la gente cambiaba. Bueno, esa gente que sí tuvo un cambio interior en su vida y que de repente, de ser pescadores y no tener una perspectiva más allá de unas redes, una barca y la orilla del mar, de repente vieron que había todo un mundo por descubrir en la cual ellos podrían ser un factor de transformación. O sea, imagínense esto. O sea, simplemente es algo increíble. Es como si nos ubicáramos ahorita nosotros en este contexto que estamos en esta clase del día de hoy, de marzo del 2016, y que tienen ustedes una vida más o menos establecida de la escuela. Algunos trabajan, tienen familia y más o menos tienen una cierta actividad. Pues de repente imagínense que llega una fuerza, ustedes pongan el nombre que quieran, a lo mejor de otro planeta, y de repente les dice, ustedes pueden transformar la vida de otros mundos. O sea, nada más quiero que vean cómo les cambiaría completamente la visión de lo que hacen en su vida cotidiana y de lo que podrían hacer. Bueno, esto fue lo que vivieron estos primeros testigos del cristianismo. Entonces ellos le transmitían a la gente esa renovación que ellos habían vivido. Entonces la gente, ¿qué veía? Sí, claro, los escuchaba y lo que les decían pues era impactante, pero sobre todo veían un ejemplo de vida, un modelo de vida que era lo que a la gente de verdad les impactaba, ¿no? O sea, de repente veían, oye, esta comunidad resulta que todos se comparten los bienes, tienen bienes en común, nadie considera nada propio, todos se ayudan, todos apoyan. O sea, pues yo quiero ser parte de eso. ¿Por qué? Porque en el mundo romano, en la sociedad romana en la que estaba sucediendo esto, pues había obviamente intrigas, había envidias, había todo tipo de vicios, y además en ese periodo el Imperio Romano ya empezaba su decadencia moral. Entonces había muchos excesos de todo tipo. Entonces imagínense que esta gente, vamos a pensar en nuestra realidad actual, lo que nos está tocando vivir aquí en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Que de repente estamos viendo que la delincuencia se ha salido de control, o parece como que se salió de control, y que todos estamos expuestos a la barbarie, ¿no? Entonces imagínense que alguien les dijera, oye, ¿sabes que hay un grupo de gente que trabaja y que vive en conjunto y que ahí nadie roba nada y que todos apoyan y que todos se hacen el bien? Oye, pues yo, ¿dónde firmo? O sea, yo quiero entrar ahí, ¿no? Eso es exactamente lo que vivieron estas primeras comunidades, y se impactaban con el ejemplo y con la entrega, porque además venían las persecuciones y ellos, en lugar de rajarse, decían, no, pues lo hago y yo me entrego y no me importa perder la vida. Entonces, claro que ese impacto de ese ejemplo de vida a esa gente los transformaba. Decían, bueno, ¿qué es lo que hay ahí que es tan fuerte como para incluso perder la vida, ¿no? Y ese ejemplo, ese testimonio es lo que transformó y lo que le dio cimientos a esa iglesia primitiva, que duró hasta el año 400, cuando el Imperio Romano adopta, y eso ya es un tema aparte, adopta a la iglesia, a la religión cristiana como la religión oficial del imperio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya la iglesia ya deja de hacer este proceso de proselitismo. ¿Por qué? Pues porque ahora ya todos, por decreto, eran cristianos. Entonces ya no tenían la necesidad de andar convenciendo a más. Y lo siguió haciendo, pero con otros pueblos, con los pueblos bárbaros, etc. En el caso del cristianismo, fuera de la iglesia católica, ellos sí tienen esa necesidad de hacer ese proselitismo, y nosotros lo hemos visto precisamente porque ellos, para empezar, ¿cuál es la finalidad, por ejemplo, de estos grupos religiosos que nosotros podemos denominar como sectas? ¿Cuál es la finalidad? Pues claro, sumar gente a su causa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es gente que van a poner a trabajar, es gente a la que le van a pedir su diezmo, etcétera, etcétera. O sea, van a obtener un beneficio material del trabajo de esa gente. A diferencia, por ejemplo, de la iglesia, que ya no hace ese proselitismo y pues tampoco te pide nada. O sea, a nosotros, digo, nunca nos han llegado a nuestra casa a pedirnos el diezmo ahí cada semana o cada mes. O sea, bueno, a mí cuando menos nunca me ha tocado, ¿no? O sea, y son de las cosas que dejó de hacer la iglesia y que sí empezó a hacer los otros grupos religiosos, echando a andar una serie de estrategias de captar miembros, ¿no? Y esto va relacionado con la cuestión política, obviamente. ¿Por qué? Porque muchas de estas estrategias son estrategias políticas, ¿no? O sea, donde ellos utilizan la mercadotecnia, que es el área que ustedes conocen muy bien,
que al final de cuentas la mercadotecnia, ¿qué es? Pues es el hacer que una persona crea lo que tú le dices. ¿Para qué? Pues para que te compre, o te consuma, o lo que sea, ¿no? Te dé su voto, o te dé su apoyo. Al final de cuentas la mercadotecnia es eso, o sea, que tú puedas obtener, a lo mejor lo voy a decir medio crudo, ¿no? Pero que tú puedas tomar la voluntad de la persona, porque al final de cuentas esa es la finalidad de la mercadotecnia. Yo no digo que sea malo, simplemente que ese es el fin, ¿no? O sea, cualquier producto, cualquier empresa en el mundo que lanza una campaña publicitaria, obviamente es un estudio de mercado para saber qué es lo que la gente quisiera, qué es lo que espera, pero sobre todo, tú puedes tomar en cuenta lo que la gente quiere, lo que la gente espera, pero lo más importante para la empresa es decir, bueno, yo voy a hacer esto y yo quiero que esto que yo voy a hacer se lo coma la gente, o lo use la gente. O sea, a lo mejor la gente pide color rosa, pero yo nada más hago azul y yo necesito que la gente cambie su manera de pensar para que ahora todo el mundo quiera azul o quiera naranja en lugar de limón o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en las estrategias de captación o de reclutamiento religioso y político se echan a andar este tipo de estrategias y van muy de la mano. En el caso, por ejemplo, de la cuestión religiosa, se le convence a la gente efectivamente ofreciéndole aparentemente beneficios, porque claro, si llega cualquier miembro de cualquier grupo religioso a decirte, oye, vengo a invitarte a que te sumes a mi grupo porque te vamos a mandar cada 8 días a que te levantes a las 7 de la mañana a visitar gente, a que te den portados en la cara, etcétera, etcétera, y además le tienes que entrar con el diezmo y de lo que trabajes tienes que, o sea, va a decir la gente, o sea, estás bromeando, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, por supuesto que yo no voy a entrar a eso. Tienes que llevarle primero todos los beneficios reales o supuestos, que esto es muy importante porque en esto cabe perfectamente la cuestión política, o sea, pueden ser, porque esas son las promesas de campaña, ¿no? O sea, los beneficios que supuestamente vas a obtener si votas por un candidato. Ahora, ya sabemos cuál es la realidad, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del reclutamiento religioso, viene esa misma parte. O sea, yo te ofrezco a ti, o sea, yo vengo a salvarte, ¿no? Vengo a ofrecerte que cambies de vida, vengo a rescatarte de esa podredumbre en la que tú vives y darle sentido a tu vida. O sea, yo vengo a ofrecerte, a regalarte. Entonces eso hace que la gente diga, oye, pues eso me interesa, ¿no? Claro, en el momento que tú cruzas la raya, te cargo el payaso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente es cuando ya firmas y ya quedas comprometido a entregar tu voluntad y tu libertad, en muchos casos, como pasa en el campo político. O sea, nosotros hemos entregado, a través de nuestro voto, nosotros le endosamos a quien nos va a gobernar, pues, nuestros derechos, nuestras libertades, aunque no lo o sea, aunque no lo quisiéramos así. O sea, nosotros no lo pusimos en la boleta electoral. Yo le estoy entregando todos mis derechos políticos y mis libertades al candidato para que disponga su voluntad. Obviamente eso no lo pusimos. Los candidatos que ganan asumen que nosotros lo hicimos. Ese es lo grave de nuestra situación política, ¿no? O sea, ellos sí lo dan por un hecho, porque nosotros no lo pusiéramos por escrito, que nosotros les estamos dando la libertad y la capacidad de elegir por nosotros lo que nosotros no hubiéramos elegido por nuestra propia cuenta, ¿no? Y ahí es donde viene la parte muy interesante de cómo, o sea, qué mecanismos utilizan para convencernos de esto, o sea, de todo este recorrido, ¿no? Y ahí es donde la mercadotecnia tiene mucho que ver. O sea, las estrategias más, los elementos de los que puede echar mano para captar la atención de la gente que tú necesitas, ya sea como comprador, o ya sea como votante, o ya sea como potencial miembro de tu credo religioso. Y lo que les comentaba al principio, o sea, tenemos ahorita muchas herramientas y a lo mejor es más fácil o más difícil llegar a la gente que tú necesitas llegar. ¿Por qué? Porque si retrocediéramos en el tiempo hace 100 años, vamos a pensar en 1916, bueno, teníamos el miedo de la revolución aquí en México,
Y el único medio de comunicación, bueno, habría dos, básicamente, ¿no? Uno más restringido, que sería la prensa. ¿Restringido en qué? ¿En qué sentido? Pues a que tendrían acceso a él, pues lo supieran leer, que no era la mayoría. Pero había otro medio apenas incipiente, que era el cine, al cual, pues sí, claro, todo el mundo podía ir. O sea, no ocupabas tener una preparación para ir, pero tampoco había muchos cines. Entonces, esos eran los dos medios a través de los cuales tú podías influir en la opinión pública. O sea, eran, vamos a decir, más fácil o más sencillo. ¿Por qué? Porque los que no sabían leer le preguntaban al que sí sabía, oye, ¿qué es lo que dice el periódico? Y entonces el periódico era el que jugaba esa parte de manipulador u orientador de la opinión pública, ¿no? O sea, orientador si es que era honesto, o manipulador si, como sabemos, jugaba exactamente con el poder, ¿no? Que además eso ha sido la práctica de la mayoría de los medios de comunicación. Hace tiempo tuve una polémica con una persona. Yo hace casi 3 años estoy editando un semanario de análisis político, geoestratégico, económico, religioso, con un punto de vista muy particular, y tenemos colaboraciones de analistas de varias partes del mundo. Y una de las personas que empezó a recibirlo me dijo, oye, no me gusta porque tienes un punto de vista muy sesgado, o sea, muy cargado hacia un lado X, etc. Yo le dije, oye, es que yo en la práctica, o sea, yo tengo 20 años dedicado a esto y yo no he conocido un solo medio, o sea, no conozco uno, que sea neutral, porque en la práctica no lo existe. O sea, no hay ningún medio que sea neutral. ¿Por qué? Porque todos tienen un interés, el que sea. Todos los medios, por ejemplo, públicos, o sea, que dependan del presupuesto del gobierno, pues obviamente no van a atacar al gobierno, eso es obvio, ¿no? Van a hablar de manera más abierta o más discreta, pero al final de cuentas van a hablar a favor de quien les está dando ese presupuesto. Los medios privados, que tienen un dueño, pues ese dueño tiene intereses, ya sea políticos o económicos o de cualquier otra índole, y eso hace que le dé línea a su medio. ¿Por qué? Pues porque para eso lo tiene, ¿no? Entonces, obviamente en la realidad, en la práctica, ningún medio es neutral en el mundo, ¿eh? O sea, ni siquiera las agencias noticiosas que surten de información a todos los medios del mundo, ninguna agencia es neutral, todas tienen un interés. El asunto es identificar cuál es ese interés para saber hacia qué lado de la balanza se inclinan, y si uno está de acuerdo con esa orientación, pues uno consulta ese medio. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, un medio muy famoso que ha surgido en los últimos años que se llama RT, si lo han leído, que es Russia Today. Es un medio de comunicación, el más importante a nivel mundial, medio ruso, pero está en un montón de idiomas, ¿no? Como en 80 idiomas. Entonces, ha tenido una gran influencia. ¿Por qué? Porque representa el lado opuesto a toda la prensa europea y norteamericana. Entonces uno, obviamente tú dices, bueno, si yo desconfío de las fuentes oficiales y tengo esta opción, entonces ya tengo una idea más clara o casi total de lo que realmente está sucediendo. Y estoy hablando de los medios, que obviamente no existe esa neutralidad. Esto está aplicado a la mercadotecnia. En las campañas políticas, obviamente cualquier empresa de mercadotecnia a la cual se le contrata para echar a andar una estrategia publicitaria, pues tiene que tomar parte del candidato, o sea, tiene que hacerse uno con el candidato, si no sería muy difícil. O sea, si no compartes lo que el candidato busca, sería muy difícil que tú como mercadólogo pues lo ayudes, ¿no? Porque si tú dices, oye, ojalá y no ganara, o sea, yo en mi corazón digo, ojalá no gane, pero me contrata para que gane, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber allí un conflicto de intereses en el cual pues obviamente ni tú vas a desarrollar todo tu potencial, y el candidato pues se va a sentir defraudado porque te contrató para algo específico. Ahora, aquí entra otro factor muy interesante que yo sé que mucha gente no lo toma en cuenta, pero para mí es básico, que es la cuestión de la ética. Es una cuestión
fundamental. Yo sé que para mucha gente pues eso no importa, ¿no? Y más en publicidad, pero la ética es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes como mercadólogos o como publicistas van a, en algún momento de su vida, van a enfrentarse con el dilema de publicitar o promocionar un producto que saben que no es bueno. Entonces, eso es una cuestión fuerte, ¿no? O sea, es una cuestión donde ustedes van a decir, bueno, me están pagando por mentir. Y yo sé que estoy mintiendo, además. Pero por un lado tengo mis necesidades, ¿no? Pero por otro lado sé que a lo mejor me estoy jugando mi prestigio. O a lo mejor no tienes prestigio porque estás empezando, pero pues vas a empezar con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, eso es algo que cada uno de ustedes pues va a decidir a lo largo de su vida. O sea, ¿qué van a hacer? Si se van por el beneficio material o económico, o si su conciencia les dice, yo prefiero renunciar a esto, pero sé que es en beneficio de mucha gente. Les voy a platicar una anécdota que a mí me pasó especialmente, y por eso se los comento, porque es una vivencia. Yo estamos en el 2016, hace 7 años, más o menos, 6 años, estuve produciendo un programa de radio y de televisión infantil. Y yo, por trabajo que había hecho antes en cuestiones de publicidad, tenía buena relación con el director de mercadotecnia de Coca-Cola aquí en Guadalajara, al punto de que yo sabía que si yo le pedía una pauta para mi programa, él me la iba a dar. Sin embargo, los conductores, que eran niños, los conductores de ese programa infantil, que eran niños, sabían que la Coca-Cola no es un producto bueno para la salud. Y ellos recomendaban cosas totalmente opuestas en su programa: tomar agua, tomar frutas, etcétera, 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 ¿no? Nunca obviamente recomendaban tomar refresco. Entonces, cuando llegó el dilema en el cual yo platiqué con ellos, eran niños, pero eran los conductores. Yo les dije, tenemos la opción de meter a Coca-Cola como anunciante. O sea, nada más con ese patrocinio hubiéramos sacado adelante el programa. Yo les pregunté, ¿ustedes estarían de acuerdo o no en tener a Coca-Cola de anunciante? Y los dos me dijeron que no. Y yo respeté su decisión. Nos quedamos sin ese patrocinio y después nos quedamos sin programa. Sí, pero la verdad, a mí no me pesó haber sacrificado el programa por no haber tenido ese patrocinio. Porque ahorita yo no se los podría decir. O sea, así con la frente en alto, decir, bueno, yo sí tomé esa decisión porque respeté además lo que ellos estaban haciendo y traté de ser coherente con lo que estábamos haciendo en el programa, ¿no? Bueno, esta es una decisión que ustedes van a tomar, y claro, en el momento de asumir los costos, ahí es donde viene la parte buena, ¿no? O sea, no nada más decir, ay, no, pues yo renuncio a esto, sino lo que pierdes por renunciar a esto te lleva normalmente a algo que no es agradable en el momento, porque estás perdiendo algo importante, pero después te puede dar muchas satisfacciones, incluso experiencia y lo que ustedes quieran. Esto es algo con lo que los mercadólogos se enfrentan cuando hacen una campaña política. O sea, ellos muchas veces conocen a los candidatos, saben la clase de bichos que son, y aún así tienen que presentarlo a la gente como que son los redentores, como que son los que van a salvar al pueblo o al estado o al país. Es una cuestión pues delicada, fuerte. O sea, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor no, a lo mejor estaban niños en el 2006, o sea, hace 10 años, no sé, a lo mejor estaban en la primaria o quizá en la secundaria, en la campaña electoral del 2006, donde estaban como candidatos Felipe Calderón, Roberto Madrazo del PRI y Andrés Manuel del PRD. Bueno, ahí se lanzó esa famosísima campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, en la cual se le acusaba de que era un peligro para México. No sé si la recuerdan o no la recuerdan. Bueno, esta campaña fue hecha por una casa de mercadotecnia española, que tenía negocios con Fox y con Calderón,
Y claro, entraron al quite para decir, nosotros vamos a hacer, porque nosotros ya hicimos esta campaña y además habían trabajado para Bush, etcétera, etcétera. Entonces llegaron y aplicaron la misma fórmula y paz. Y claro, les funcionó, porque la gente se lo creyó. Y después llegó Calderón y bueno, pues ya vimos lo que pasó. Pero a lo que voy es que se busca, desgraciadamente, en muchas de las campañas políticas y en los procesos electorales, el engañar a la gente. O sea, la política actual tenemos, desgraciadamente, en nuestro país, está tan degradada, está tan corrompida, está tan podrida, que lo único que se busca es encontrar nuevas fórmulas para volver a engañar a la gente. Eso es lo que se busca en las campañas. O sea, cuando se está pensando en las estrategias de mercadotecnia actuales, se busca volver a venderle la misma mentira que se le ha vendido a la gente durante más de 100 años, pero sin que se den cuenta. O sea, bueno, ya se dieron cuenta de las otras 999, pero de la próxima no se tienen que dar cuenta, entonces le vas vendiendo. Y se valen de medios, como en este caso medios de comunicación, como en el caso, por ejemplo, de Televisa o de las televisoras. Y los medios, ¿qué son? O sea, en general los medios, pues es eso, es un medio, es algo que está entre un punto y otro, eso es lo que está en medio, por eso se llaman medios, es de lo que te vales para llegar a otro. O sea, son dos, está un origen y un fin, ¿no? Que son personas, y te vales de lo que está en medio, que es un medio, ya sea de cualquier tipo. El problema es cuando el medio, o sea, lo que utilizas como camino, se convierte en el fin. O sea, cuando dices, ¿sabes qué? Mira, ya no me interesa lo que necesites tú, y tampoco me interesa lo que tú quieras. O sea, yo voy a poner las reglas, porque sin mí, tú no le vas a hablar a él. Punto. Y es lo que estamos viviendo ahorita, y es lo que vivimos en el 2012 con la campaña de Peña Nieto, que quien la hizo, pues ya sabemos que fue Televisa, y bueno, pues le dejaron un poquito allá a TV Azteca, pero realmente quien la manejó fue Televisa. Y le vendieron a la gente esta idea. ¿Por qué? Pues porque el medio tomó el control. Dijo, pues ahora sí, vamos a utilizar la imagen que más venda y se la vamos a dar a la gente en el lenguaje en el que está acostumbrado. ¿Cuál es ese lenguaje? Pues el de las telenovelas. Y así lo presentan. Claro, pues yo me imagino, no, espero que, no sé si alguno de ustedes votó por Peña Nieto, si es que ya tienen edad de hacerlo, y si lo hicieron, pues espero que se confiesen, que lo reconozcan y que ofrezcan una penitencia así, que valga la pena. Pero bueno, independientemente de lo que hayan hecho con su voto, el asunto es que aunque muchos, miren, la mayoría de nuestro país obviamente no votó por Peña Nieto, eso lo sabemos. O sea, de los 120 millones de personas que habemos en México, vamos a empezar en el 2012, eligieron a Peña Nieto 15 millones. O sea, un poco como un 11 o 12%. Ese es el voto que tuvo Peña Nieto. Pero nos fastidiaron al otro 80 y tantos %, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta inicial. O sea, ¿hay o no hay una democracia en México? O sea, esta minoría le impuso a una mayoría su voluntad. Entonces, cuando una minoría se impone